La discapacidad intelectual es un término que utilizamos cuando una persona no logra aprender y avanzar en el ritmo que esperamos comparándolo con el resto de la población. Si somos muy técnicos, requiere una evaluación psicológica que mide algo que se llama coeficiente intelectual, que son pruebas estandarizadas que ya se conocen y que le dan un valor al grado de aprendizaje que tiene para la edad a la que se solicita esta prueba. Entonces se sabe que, por ejemplo, toda persona con un coeficiente intelectual menor de 70 ya tiene un retraso mental y de ahí lo podemos subdividir en retraso mental leve, moderado o severo o profundo. Para que consideremos que una persona tiene una inteligencia promedio o lo que llamaríamos normalidad, pues esperaríamos que ese resultado estuviera por arriba de 100. Y ese rango que queda en medio entre 70 y 100, pues son aquellas personas que van avanzando, pero que pueden tener dificultades para aprender ciertas áreas específicas de lo que se nos enseña habitualmente. En los niños es difícil a veces determinar el grado de retraso de entrada porque vamos avanzando, aún y que haya un síndrome de base, el coeficiente intelectual puede madurar un poco más, pero la edad a la que ya empezamos a hablar de retraso mental es a los 5 años, dado que estas pruebas que les mencionaba están hechas y están validadas a partir de esa edad. Antes de los 5 años hablamos del trastorno del neurodesarrollo, que es cuando sabemos que los niños no están logrando hacer las cosas que deberían hacer al año, a los 2 años, a los 3 años, etcétera. Y de esta forma es que nos referimos a ellos. Existen diferentes causas para la discapacidad intelectual. Hay varios factores, uno de ellos el factor ambiental. Ya es bien conocido que durante el embarazo, si la madre se enfrenta a diferentes cosas, esto puede provocar que el desarrollo neuronal del bebé se vea afectado. Y entonces hablaríamos, por ejemplo, del uso de drogas aceptadas como el alcohol. El síndrome de alcohol fetal es la causa de retraso mental no genético más común y que algunas veces está subdiagnosticado porque no todas las mujeres reconocen haber consumido alcohol durante el embarazo, porque ya se sabe que hay una crítica social a realizar tener este tipo de actitudes durante el embarazo, seguir consumiendo alcohol. No siempre va relacionado el grado de alcoholismo con el grado de retraso mental, es decir, hay algunas personas que pueden haber consumido lo que ellos llamen poco consumo de alcohol, una copa al día o una copa a la semana y que aún así sus hijos nazcan con estas características físicas. Entonces, también para este tipo de condiciones, el síndrome de alcohol fetal, pues hay todo un rango de alteraciones que podemos observar y que nos lo confirma el hecho de que la madre acepte haber bebido alcohol durante el embarazo. Hay también algunas infecciones que cuando se presentan durante el embarazo pueden afectar el desarrollo neurológico del bebé, como por ejemplo el virus de Zika, que hace algunos años, cuando hubo un brote de esta enfermedad, se relacionó con microcefalia y con alteración del desarrollo neuronal en los bebés. También puede haber alteraciones de origen vascular, es decir, que se tapa un vasito sanguíneo, no se desarrolla bien el cerebro y esto puede ser la causa del retraso. Hay también condiciones de origen genético y esto es que el bebé, hiciera la madre lo que hiciera, ya iban a hacer con esta condición debido a que su información genética estaba alterada y puede ser problemas de tipo monogénico, es decir, que un solo gen, una sola hoja de instrucciones que dicta cómo debería funcionar el cerebro está alterada, o puede ser por ganancia o pérdida en el material genético a nivel de los cromosomas. También puede haber otros factores que no conocemos y a esto le llamamos causas idiopáticas, en los cuales puede haber un factor ambiental que está presente, pero que hay también una predisposición genética a presentarlo, dado que no conocemos todavía todas las causas del retraso. Pero básicamente son o factores externos o factores internos que ya están presentes en el bebé. Lo que más comúnmente van a notar los padres, y es la razón por la que acuden a consulta, es que notan que su hijo o hija no está realizando o haciendo las cosas que ya debería de hacer. Por ejemplo, que un bebé no logra caminar al año de edad, que no logra controlar esfínteres, es decir, que puede ir al baño después de los 3 años, que no emite ningún sonido ni palabra a partir de o después del año.
o de los 2 años, en los que puedan tardar un poquito más y que todavía se considere dentro del rango esperado ese desarrollo del lenguaje, pero que además de que no hablan, no entienden tampoco lo que les estamos diciendo. Algunas veces lo detecta su pediatra. Durante el primer año de vida existe algo que se llama control del niño sano y todos los padres deberían llevar a sus hijos una vez al mes durante el primer año de vida a que esté valorando el pediatra que el niño va avanzando como corresponde, y a veces es el pediatra quien sugiere valorar con otras especialidades, particularmente neurología, cuando nota que ese bebé no está haciendo las actividades que le corresponde, como sentarse, gatear, poder fijar la mirada, poder señalar con el dedito lo que quiere, mover la cabeza para decir que sí o para decir que no, etcétera. Entonces, básicamente lo que vemos es un retraso en las habilidades para hacer cosas. En algunas ocasiones estos síntomas se prolongan porque aparentemente o la habilidad motora se tarda, pero logra hacer todo, caminar, correr, subir escaleras y demás. Y el problema lo notamos hasta que entra a la escuela. Y entonces las maestras son quienes nos comentan que el niño no aprende al mismo ritmo que sus compañeros, que no sigue las instrucciones porque no las entiende, o que de plano no logra integrarse al grupo porque no convive de forma adecuada con sus compañeros. En algunos casos la discapacidad intelectual se puede acompañar de conductas diferentes, como lo son el autismo, o también de otros datos neurológicos como las convulsiones. Sin embargo, en su definición global, pues hablaríamos únicamente de que hay capacidades de aprendizaje diferentes. Para poder diagnosticar la discapacidad intelectual se requiere un abordaje de varios especialistas en el área de salud. De entrada les mencionaba ya que se requiere una valoración psicológica que mida coeficiente intelectual y que verifique que efectivamente el rango de aprendizaje está por debajo de lo esperado para la edad que tiene el paciente. Esta la podemos hacer, les mencionaba, a partir de los 5 años, pero para niños que son menores de esa edad hay otras evaluaciones u otras escalas conductuales en las que también nos podemos dar idea de qué tan desfasado va el aprendizaje, y a pesar de que no podemos definir como retraso mental, sí podemos decir que hay un trastorno en el neurodesarrollo. Posteriormente también participa en la evaluación un neurólogo, que es habitualmente quien evalúa si hay alguna condición que me predisponga a esta alteración, como por ejemplo que las neuronas no se comuniquen eficazmente, y esto tras realizar un electroencefalograma que nos dice cómo es la actividad cerebral, e incluso en algunas ocasiones solicitan estudios de imagen del cerebro, resonancia magnética o TAC, para ver si hay un problema en la estructura del cerebro que esté condicionando este problema de aprendizaje. Los genetistas también estamos involucrados en el diagnóstico, dado que ya había mencionado que hay causas a nivel genético o a nivel cromosómico que se asocian a retraso mental. De hecho, cuando hablamos de retraso mental grave, sabemos que hasta en un 70% de los casos podemos identificar una causa genética, y esto haciendo diferentes tipos de pruebas genéticas. En la actualidad no existe una prueba que evalúe todos los tipos de problemas genéticos que pueden existir, y vamos seleccionando las pruebas según lo necesite el paciente, dadas sus características. A veces no solicitamos todas las pruebas en un mismo momento, sino que esperamos a encontrar datos clínicos que fundamenten cuál es la elección de nuestra prueba. Finalmente, mientras se esté manejando el síntoma, lo que estamos haciendo no es perder el tiempo, sino evaluar de mejor manera a nuestro paciente. Definitivamente, el tratamiento que van a tener todos los pacientes con discapacidad intelectual es terapia. Si es un trastorno del neurodesarrollo diagnosticado antes de los 5 años, empezamos con terapias que pueden ser terapias motoras para ayudar a este pequeño o pequeña a hacer las cosas que tendría que estar haciendo para la edad que tiene. Después entra la terapia de lenguaje o incluso terapia conductual para dar un manejo multidisciplinario. Posteriormente, cuando ya está en una etapa de aprendizaje, pues tenemos que valorar si este paciente va a poder acudir a una escuela regular, a una escuela con apoyo escolar, digamos una escuela tipo USAER, en la cual hay un maestro, un área de psicología que le da un apoyo extra a la maestra que está a cargo de ese pequeño. Y finalmente hay ocasiones en las que sabemos que por el grado de retraso que presenta el paciente,
el grado de discapacidad, no va a lograr ir a una escuela regular y los podemos sugerir que entren a escuelas de educación especial, ya sea un CAM, por ejemplo, o alguna otra escuela privada que se especialice en dar el manejo a estos niños. La importancia de dar con un diagnóstico o de una causa de la discapacidad intelectual es que le vamos a sumar más vigilancia al paciente. Es decir, hay diferentes síndromes que cursan con discapacidad intelectual y yo sé que, por ejemplo, en el síndrome con X frágil puede ir asociado a autismo, puede haber asociado crisis convulsivas o problemas cardíacos y esqueléticos, y entonces, además de sus terapias, hay que mandar a revisar otros órganos y sistemas en el cuerpo. Entonces, dar con un diagnóstico etiológico, aunque no me va a permitir curar la enfermedad, sí me va a permitir adelantarme a otras complicaciones médicas que puede presentar el paciente y por lo tanto darle un mejor seguimiento. Lamentablemente también hay algunos síndromes que causan deterioro intelectual que son progresivos y esto también es importante conocerlo porque a pesar de que no haya un tratamiento adecuado, sí podemos mejorar las condiciones de vida del paciente y evitar las complicaciones más graves e ir preparando a la familia para el desenlace que va a tener este tipo de síndromes que, como ya mencioné, pues van a ir agravándose con el paso del tiempo. Como mencionaba hace un momento, el manejo de los pacientes con discapacidad intelectual es multidisciplinario. Quien va a estar o debería de estar manejando el caso y refiriéndolo a las especialidades médicas que va a requerir este paciente, pues depende mucho de con quién llegó primero y quién conoce más sobre la patología. Pero puede ser el pediatra que detecta a su paciente con retraso, interconsulta con un neuropediatra, lo refiere también con un psicólogo para empezar su evaluación y también sus terapias, o incluso en algunas ocasiones con un paidopsiquiatra para que realice otro tipo de pruebas y vea si este paciente requiere algún tipo de medicamento para mejorar algún área de su aprendizaje. Los genetistas también entramos en esta parte de encontrar la causa y dado que algunas de estas condiciones no son tan frecuentes y no son tan conocidas por otras especialidades médicas, en algunas ocasiones nos quedamos como el médico que maneja de forma general al paciente y lo está refiriendo con diferentes profesionales del área de la salud para que pueda brindarse la atención que requiere específicamente ese paciente dado su condición de base.